Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de las claves para entrenar un ultra trail. ¿Cuáles serían los secretos o los aspectos más importantes para preparar una carrera de 100 kilómetros? Como veis, es un tema que hoy nos pasamos a la larga distancia. Llevamos varios vídeos con consejos sobre las cargas de entrenamiento, las series, el volumen, pero hoy vamos a hablar todo de ello, pero específicamente para los 100 kilómetros. La pregunta viene de Carlos Rafael Espinosa y nos dice: hola Juanma, muy buena explicación de cómo ajustar las series en el entrenamiento. Para consultorio, ¿cuáles son las claves de entrenamiento semanal en la preparación de un ultra trail de 100 kilómetros? Saludos desde México. Bueno, Carlos, te explico. Si eres seguidor de mi canal, este tema no específicamente, pero ya lo hemos explicado en alguna ocasión. Lo más importante para preparar una carrera de 100 kilómetros, para mí el aspecto que destacaría sería el entrenamiento de fuerza o de gimnasio, es decir, el gimnasio y la fuerza, cuanto más larga es la distancia o la prueba que queremos preparar, yo le daría mayor importancia a ese trabajo. Es decir, para correr una carrera de 5, 10, media maratón o maratón, el trabajo de fuerza siempre va a ser importante, pero si nos dan problemas de rampas, calambres, de musculatura, vamos a tener, nos faltará 5 kilómetros, 10 kilómetros para llegar a meta. En cambio, cuando tenemos un problema por falta de fuerza en la musculatura en una carrera de 100 kilómetros y te faltan para llegar a meta 20, 30 o 40 kilómetros, se convierte en una auténtica odisea el llegar a meta o no. Y de hecho, el tener una buena preparación de fuerza puede ser la diferencia entre terminar o no. ¿Por qué me quiero centrar en este vídeo tan importante sobre el trabajo de la fuerza? Porque si analizamos toda mi carrera deportiva de todos los ultras que he realizado, desde el Mont Blanc, el GR, el UTMB, las dos veces los 170 kilómetros, siempre he llevado un buen trabajo de fuerza. Es decir, hemos entrenado series, cambios de ritmo, montaña, desnivel, electroestimulación. Siempre hemos entrenado muchas cosas, pero priorizando la fuerza. Por mala suerte, cuando me vine a vivir aquí a Náquera, pues el tema del gimnasio, como me quedaba más lejos, que vivía en Náquera, a Valencia, pues para ir al gimnasio tenía que hacer media hora de ida y media hora de vuelta, lo fui dejando bastante de lado. Tanto es que había semanas o llegaban veces que al mes iba una vez o dos, cuando antes siempre hacía una sesión o dos a la semana. Normalmente siempre suelen ser lunes y viernes. Al venirme a vivir aquí a Náquera, no tener gimnasio cerca, pues lo fui dejando. ¿Cuál fue, mi sorpresa o el resultado? Que los dos últimos ultras, así más largos que realicé sin bajar o sin entrenar en el gimnasio, terminé prácticamente retirándome. Uno fue Camí de Cabáis, se juntaron varios aspectos, pero uno de los claves, por lo que también las piernas al final dejaron ya de ir, yo creo que después de analizar muchas cosas, fue el tema del gimnasio, y el otro fue la Spartathlon. En la Spartathlon fue un tema parecido, me centré mucho más en correr, pero dejé de lado el gimnasio. Y yo creo que esa ha sido la principal diferencia en todas mis preparaciones, en la base de gimnasio o no. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tenemos una buena base muscular o una buena musculatura, conforme avanzan los kilómetros, la musculatura se mantiene intacta durante más kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos seguir corriendo, aunque sea suave o rápido, durante más tiempo. Si nuestra musculatura no está lo suficientemente fuerte, no está preparada, poco a poco se van produciendo esas micro roturas, esas micro lesiones, y llega un momento que esas molestias o esas lesiones o esas micro roturas como que llegan a colapsar el músculo. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues que llega un momento que dar un trote te supone tanto dolor o tanta molestia que llega un momento que no puedes ni correr. ¿Qué pasa? Que si eso te pasa como me pasó a mí en Camí de Cabáis en el kilómetro 140-150 y te faltan 30 para llegar a meta o 40 para llegar a meta, o en el Spartathlon me pasó en el 160 y me faltaban 80 para llegar a meta,
dices, bueno, sí, puedo llegar andando, pero es que andando a 4 o 5 kilómetros por hora, una maratón se te puede ir a 8 horas. Y la Spartathlon, aunque tenía margen de tiempo, pues a lo mejor me hubiera tirado para terminar esos últimos 60 o 70 kilómetros, pues hubiera tirado casi un día. Tenía margen, pero un día. Entonces, después de esas conclusiones, si te quieres preparar una prueba de 100 kilómetros, mi consejo sería priorizar siempre el trabajo de fuerza. Ya te digo que cuanto más importante o más larga es la prueba, más importante debería de ser el trabajo de gimnasio. A partir de ahí, no tenemos que olvidar pues otros entrenamientos que serían claves en la preparación de un ultra. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, si es de montaña, las tiradas largas de 20, 25, 30 kilómetros con 1000, 1500 metros de desnivel positivo, eso debería de ser casi lo mínimo, y hacer como mínimo una tirada larga de 3 horas, 3 horas y media, 2 horas y media, así de largas como mínimo cada 2 semanas. Luego, dependiendo del nivel del atleta y del objetivo de la prueba, se puede hacer los entrenamientos largos de sábado y domingo o de mañana y tarde. Es decir, ya sabéis que yo no soy partidario de hacer entrenamientos excesivamente largos, y que si un día o en un fin de semana quieres hacer una tirada larga de 60 kilómetros, es preferible que te hagas a lo mejor 30 el sábado y 30 el domingo, o 30 el sábado, 30 el domingo y luego 10 el domingo por la tarde, y de este modo sumas casi los mismos kilómetros que si hicieras una tirada única, pero fraccionado en 2 o en 3. Las diferencias: que si lo fraccionas en 2 o en 3, normalmente el ritmo suele ser mayor, puedes hacer entrenamientos más exigentes en cuanto al tema de intensidad, de desnivel, terreno más técnico, y también la recuperación y las sensaciones son mucho mejores si lo puedes fraccionar en 2 o en 3 que si lo haces del tirón. Es decir, si tú coges y haces un entrenamiento en 2 veces, siempre vas a tener mejor sensación y mejor ritmo que si lo haces del tirón. Un ejemplo de todo esto se podría ver, por ejemplo, en Cristian, un atleta de Menorca, que este fin de semana hizo, pues bueno, el lunes y martes, hizo pues las 100 millas para un reto que tenía en mente. Hizo 100 kilómetros el lunes, y luego hizo los 60 kilómetros que le faltaban el martes. Es decir, hizo 160 kilómetros a 6 minutos el kilómetro, pero con 11 horas de descanso. Está claro que él esta vez lo tuvo que hacer así porque era simplemente por el toque de queda, no podía salir ni hacer la prueba del tirón, y lo hizo de este modo. Pero que se ha dado cuenta que si tú lo divides, siempre las sensaciones, el ritmo, la intensidad va a ser mucho mejor. Pues si esto lo aplicamos a los largos, sobre todo para la larga distancia, viene mucho mejor. Yo cuando preparé, por ejemplo, el Mont Blanc, la TDS, carreras así de más de 100 kilómetros, aplicaba mucho esta técnica. Es decir, si puedes hacer en un fin de semana 2 largos de 30 kilómetros y 3 horas, aunque sea sábado y domingo, ese entrenamiento es muy positivo en cuanto a ritmo, desnivel, sensaciones y tiempo de cara a la carrera. Y luego, por último, si hemos destacado el gimnasio y las tiradas largas, también destacaría entrenar la alimentación. Es decir, la alimentación no es simplemente comer, es decir, al final la alimentación hay que entrenarla, hay que entrenar el estómago, hay que entrenarse a comer 60, 70, 80, 90 gramos de hidratos de carbono a la hora, hay que entrenar los geles, la cafeína, saber qué nos sienta bien, qué nos sienta mal, y esto es fundamental prepararlo. Si este tipo de cosas las preparamos en los entrenamientos, luego el día de la carrera es un entrenamiento más. Es decir, muchos atletas cometen el error de hacer tiradas de 2, 3, 4 horas sin comer nada. ¿Y qué pasa? Que están acostumbrados a entrenar sin comer, pero luego en una carrera de larga distancia tienes que ir sí o sí a comer. ¿Qué pasa? Que si tú has entrenado la alimentación, el estómago se te cierra y empiezan los problemas de náuseas, vómitos, diarreas, de no me entra comida, y eso a la larga en una carrera viene con problemas de deshidratación, una pájara, y al final es también la de retirada. Si todos estos factores, el tema del gimnasio, el tema de las tiradas largas, la alimentación, las controlamos, ya tenemos mucho ganado de cara a un ultra. Si luego a todo esto seguimos un plan de entrenamiento con nuestras series cortas, las series largas, entrenamientos a ritmo, los rodajes suaves, todo el conjunto es lo que cuando nos presentemos en la línea de salida, pues podamos al final conseguir o no nuestro objetivo.
Yo os digo que al final, como siempre se dice, siempre se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Y yo, la conclusión que os puedo decir que saqué de Camille de Cabáis y de la Spartathlon fue sobre todo esa, el tema del gimnasio. Hubo algunos aspectos más, también con el tema del frío, el material, la ropa, pero en fin, eso más o menos podía venir, pero eso hubiera causado otro tipo de problemas, no los que tuve, sobre todo también en base a las piernas y musculares. Así que Carlos, te aconsejo que repases este vídeo, sigas los consejos y si quieres dedicarte a la larga distancia, el trabajo de musculatura en el gimnasio te va a ayudar muchísimo. Ya por último, algunos me podéis decir que algunos deportistas de élite no hacen casi gimnasio, pero como he explicado en otros vídeos, no es lo mismo un deportista cuando, por ejemplo, hace 5.000, 6.000, 7.000 positivos a la semana, como pueden ser muchos profesionales o muchos élites, que un amateur que solo puede ir a la montaña un día o dos a la semana. Si queremos tener la alternativa a esos metros y esos kilómetros de desnivel que se hace, por ejemplo, un profesional, la solución más rápida, económica y entre comillas que ahorramos mucho tiempo sería el gimnasio. Si tenéis dudas, Carlos, dejadme en los comentarios aquí abajo. Y muchos de los seguidores que sé que hacéis ultras, carreras de larga distancia, ¿qué opináis? ¿Pensáis que el gimnasio es uno de los factores más importantes a la hora de preparar la larga distancia? ¿Sí o no? Podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios y simplemente decirme si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo y si no estáis de acuerdo, qué aspectos o qué ranking pondríais de los aspectos más importantes para prepararse un trail. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Carlos, así que un poquito más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.